Buenas noches, licenciada y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Andrea López, Paola Lema y Andrea Chiriboga. Dentro de la investigación científica, nuestro grupo ha planteado el siguiente tema: la educación virtual y su impacto en el rendimiento escolar de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez durante la pandemia del COVID-19 en el año 2021. Luego de haber formulado el tema, hemos detectado que existe una variable dependiente, que sería la causa, y en nuestro ejemplo, la educación virtual. Una variable independiente, que sería el efecto, y en nuestro ejemplo, el rendimiento escolar. El lugar, el Instituto Educativo Fiscal Camilo Ponce Enríquez. El tiempo, en el año 2021, y la población, los estudiantes de tercero de bachillerato. Como segundo punto, tenemos el problema, mismo que está dividido por el planteamiento del problema y el enunciado del problema. Planteamiento del problema. En la actualidad, la pandemia ya ha tenido un enorme impacto en la educación con el cierre de las escuelas en casi todos los lugares del planeta. Esto en lo que representa la crisis simultánea más importante que ha sufrido los sistemas educativos del mundo en nuestra época. Y mantener una buena educación en modalidad virtual es importante, ya que se logra mantener buen desempeño en las actividades que se está ejecutando. Ahora, para observar la gravedad del problema del impacto de la educación virtual en el rendimiento escolar, actualmente a nivel mundial, tanto las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, entre otras, han sido la clave ante la tragedia global, proponiendo directrices, lineamientos y recomendaciones para dar continuidad en lo posible a los procesos educativos. La finalidad. Pues nuestra finalidad es dar seguimiento a los acontecimientos con el propósito de mantener información verídica sobre el impacto que tiene la educación virtual en el rendimiento escolar. Cabe mencionar que esta problemática afecta no solo a países de Latinoamérica, en este caso al Ecuador, sino a nivel mundial, ya que esto genera en la mayoría de los casos un retraso en la educación de los estudiantes de todos los niveles educativos y por ende generará problemas a corto, mediano y largo plazo. Otra transgresión del problema es el enunciado del problema, el cual contiene la variable dependiente, la variable independiente y, por supuesto, las consecuencias u efectos. La pandemia del COVID-19 ha venido generando cambios y disrupciones en amplios sectores de la actividad humana, pero la educación ha sido uno de los más afectados debido a la imposición administrativa del cierre total de todos los centros educativos en gran parte de los países y, por supuesto, de Ecuador. El virus del COVID-19 se convirtió en unos meses en una pandemia con efectos devastadores para todos los integrantes de la sociedad. En este momento, las escuelas, colegios y universidades han afectado directamente al nivel educativo, ya que 1.570 millones de estudiantes en 191 países mantuvieron una incertidumbre y sorpresa por lo rápido que se ha alterado la vida prácticamente de todos los habitantes del planeta. Ha creado una situación inédita para las organizaciones, incluyendo las instituciones educativas, quienes se han visto obligadas a suspender las actividades académicas y hacer una transición abrupta y obligada a la educación a distancia o también en modalidad virtual. La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos con el confinamiento en casa ha creado múltiples efectos, como el bajo rendimiento escolar en todos los actores del proceso educativo. Es decir, las universidades y escuelas han tomado una serie de medidas e indicaciones por medio de la tecnología y basándose en recomendaciones de las autoridades locales y de los gobiernos. Dentro del problema, también tenemos la formulación del problema, que lo hemos agregado en una pregunta general, que es: ¿cuál es el impacto causado por la educación virtual en el rendimiento escolar de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez durante la pandemia del COVID-19? Aparte de esta pregunta general, hemos transgredido preguntas específicas, que en este caso se desprenden de esta pregunta general y tienen relación con la variable dependiente e independiente. 1. ¿Qué mecanismos pedagógicos se pueden aplicar para impulsar un mejor rendimiento escolar dentro de la educación virtual? Segunda, ¿cómo incide la educación virtual en la calidad académica impartida a los estudiantes? La número 3,
¿Cuál es el impacto causado por la pandemia del COVID-19 en el rendimiento escolar? Cuarto, ¿poseen los docentes las competencias necesarias para impartir la enseñanza en modalidad virtual? Y la última, ¿cómo ha influido el virus del COVID-19 en la deserción estudiantil? Toda esta formulación del problema en este caso, responderemos a lo largo de la investigación teórica, en este caso del marco teórico. Justificación de la investigación. El propósito de esta investigación es dar a conocer cuál es el impacto de la educación virtual en el rendimiento escolar de los estudiantes durante la pandemia del COVID-19, con la finalidad de proporcionar información verídica sobre los acontecimientos que se viven al mantener clases virtuales, saber si las condiciones escolares son saludables o se requiere utilizar nuevas técnicas para promover la rápida recuperación del aprendizaje. A raíz de la pandemia del COVID-19 se generaron cambios en la educación, ya que las escuelas permanecen cerradas a fin de proteger la salud y seguridad de los estudiantes. Esto provocó que las clases se las realice virtualmente, generando varias discusiones sobre cómo beneficia o perjudica esta modalidad en el rendimiento académico de los estudiantes. En la actualidad, todas las instituciones académicas deben contar con un ambiente adecuado con el objetivo de lograr un aprendizaje de calidad que permita que los estudiantes a futuro puedan desempeñar todas las actividades que se les presente en su vida laboral. La presente investigación es viable, pues dispone de recursos económicos, humanos y de fuente de información necesaria y clara para llevarla a cabo. Objetivos. El objetivo general. Analizar cuál es el impacto de la educación virtual en el rendimiento escolar en los estudiantes durante la pandemia del COVID-19. También tenemos objetivos específicos. 1. Identificar la opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje recibido en las clases virtuales frente al COVID-19. 2. Describir los factores emocionales, psicológicos y económicos que dificultan que los estudiantes accedan a las clases virtuales. Y por último, propiciar un cambio de actitud y una participación tanto del personal de la institución como los estudiantes. Eso es todo por el momento. Les agradecemos su atención.